¿Qué le parece si va conmigo esta mañana a la palabra del Señor? Al Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a dar inicio y ¿cuántos están dispuestos hoy a recibir el consejo, la palabra del Señor? Estamos agradecidos por eso, Él es bueno. Siempre nos habla, amén. Él siempre nos habla de diferentes formas. Es importante, mi amado hermano, que usted recuerde que estamos en una serie. Y al estar nosotros en una serie, hay elementos, póngame atención a esto, hay elementos que son necesarios de los sermones anteriores para comprender todo el panorama completo de los temas que se han estado exponiendo. La serie basada en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25, el fruto del Espíritu. Así se ha denominado la serie y es importante que usted sepa que esto es una serie y al ser una serie debemos de rescatar todos los detalles elementales. Así que si usted no escuchó los otros sermones, tiene la posibilidad de hacerlo en el canal de YouTube al cual puede inscribirse y ver ahí escuchar todos los sermones. De paso, mando un saludo a todos los hermanos de Radio Fronteras que nos escuchan, los hermanos que nos ven en el canal de YouTube también, porque hay personas que no se congregan con nosotros, que escuchan estos sermones y damos gloria a Dios por eso y les envío un caluroso saludo, un abrazo fuerte. En todas las predicaciones anteriores, como un preámbulo a la palabra del Señor, la importancia que ella tiene en la modificación de nuestras conductas, porque cuando hablamos del fruto del Espíritu estamos hablando de conductas de comportamiento. Repasamos 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde dice que la palabra nos prepara enteramente para toda buena obra. También vimos Efesios capítulo 4 versículo 12, cuando habla de que la palabra del Señor perfecciona a los santos. Salmo 138 también vimos cómo la palabra del Señor es engrandecida junto con el nombre del Señor, junto con el nombre de Dios a un mismo nivel. Eso también lo estuvimos viendo. Y la importancia de la santificación a través de la palabra en la oración de Jesús en Juan capítulo 17 versículo 17, cuando dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También vimos Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley de Jehová, su palabra, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, según vimos en Efesios capítulo 1 versículo 18. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento la palabra. Y en el Salmo 119 versículo 105, que es el que estoy agregando hoy, la palabra es la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice este versículo, y lumbrera a mi camino. La palabra es la luz que nos lleva a nosotros a caminar por un sendero en medio de un mundo perverso y maligno, para conducirnos de la manera correcta. ¿Están conmigo? ¿Sí? Esta es la importancia que tiene la palabra y quisiera rescatarla, porque por medio de la palabra es que nosotros somos perfeccionados, somos santificados y crecemos en el conocimiento de Dios, evidenciando el fruto del Espíritu del cual hemos venido exponiendo. Como ustedes pudieron ver y claramente vemos en el título, el elemento que estaremos trabajando hoy es la paz. Y el sermón se titula, como ustedes bien lo vieron, Mi paz os doy. Veamos al versículo 15 del capítulo 14 de Juan. Se titula, en la Reina Valera 1960, La promesa del Espíritu Santo. Dice en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice Jesús, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, esta mañana, Señor, con acción de gracias nos presentamos ante ti para recibir tu consejo, Señor, tu instrucción. Señor, permite que podamos crecer a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a recibirla con humildad, Señor, que pueda fortalecer nuestro ser, que pueda fortalecer nuestra fe, que pueda ayudarnos, Señor, a ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo Jesús. Padre bueno, damos gracias por este tiempo y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estos versículos de Juan 14 se encuentran en medio de un diálogo sumamente poderoso que se desarrolla desde el versículo 13 hasta el versículo 17, cuando Jesús ora por los discípulos antes de su arresto. Entonces, mis hermanos amados, es importante que tratemos de ver esto de esta forma, porque para poder tocar este versículo de la paz, tengo por obligación que tocar un poquito el contexto en el cual Jesús les dijo esta frase y por qué se las dijo y qué ligamen hay entre esta paz que Jesús dice otorgar y el fruto de Gálatas capítulo 5 versículo 22. Hay un enlace directo, pero necesitamos ver por qué Jesús utilizó acá esta frase. Este fue un momento, en el capítulo 13 se está desarrollando el momento antes de la fiesta de la Pascua. Era un tiempo antes de su arresto, y entre los capítulos 13 y 17 este diálogo es algo maravilloso. Y yo le animo a que usted vaya a su casa y lea esos capítulos. Ayer, mientras terminaba el sermón, yo decía, qué lindo sería una serie de predicaciones solo de esa conversación que tuvieron. Increíble, algo maravilloso. Vamos a verlo superficialmente para tratar de comprender todos juntos este contexto. En el capítulo 13 vemos que Jesús lava los pies de los discípulos, y entonces todos conocemos esa historia cuando Pedro le dice, no, usted a mí no me va a lavar los pies, y Jesús le dice, si yo no lavo sus pies, usted no tendrá parte conmigo. Entonces Pedro, entonces láveme la cabeza, láveme las manos. Entonces ahí claro que sí, ¿verdad? Entonces conocemos esa historia de Pedro. En el versículo 21 en adelante, después de esta maravillosa enseñanza acerca del servir a los demás, en el versículo 21 Jesús anuncia la traición de Judas. Entonces vemos en este versículo 21, y quiero que vayamos leyendo este texto en el capítulo 13. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Con esta frase ya, véanlo así, el ambiente de la conversación cambió.
Porque Jesús dijo, bueno, después de todo lo lindo, el servir y todo, ya cuando habló en medio del lavamiento de pies, hizo mención de que había uno de ellos que no estaba limpio. Pero acá Jesús termina de aclarar y dice, hay uno que me va a entregar. Entonces, ya la conversación cambió. Tratemos, yo tengo esto, yo soy cero creativo. Hermano, yo soy la persona menos creativa que puede existir. Pero tengo algo. Cuando leo, me imagino las cosas, hermano, como si yo estuviera ahí. Tratemos juntos de estar en esa conversación. Jesús les dice, uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Todos se volvían a ver. ¿Qué es lo que está hablando? ¿De quién habla? Versículo 23. Y uno de sus discípulos, y anoche me reí mucho repasando esto, me reí, tengo que reconocerlo. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y vean lo que hace Pedro. A este pues hizo señas Simón Pedro, al discípulo, para que le preguntase de quién hablaba. Me imagino a Pedro diciéndole, dígale, pregúntele a ver de quién está hablando. Y me imagino a Pedro en esa cuestión tratando de indagar, pero lo interesante es la influencia de Pedro porque le hace caso a este discípulo. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado que pasó, Satanás entró en él. Qué fuerte esto, hermano. Satanás entró en Judas, entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Vaya, haga lo que tiene que hacer. Pero en ese momento todos todavía quedaron sin entender, porque empezaron a hacer deducciones. Usted lo puede ver ahí en el contexto. Ellos se quedaron sin entender. Y bueno, cuando continúa en medio de dar el nuevo mandamiento, en el texto que sigue, en el versículo 31 del capítulo 13, en medio de esto se empieza a acrecentar esa intriga en la conversación. Empieza a acrecentarse esa intriga, eso que está pasando ahí cuando Jesús dice estas cosas y todo ya, pero ¿quién es? ¿Quién lo va a entregar? ¿Qué es lo que está pasando? Y conocemos qué sucede cuando empieza este tipo de intrigas. En la naturaleza del hombre hay una necesidad de saber qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo. Entonces esto se evidencia. En el versículo 33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y entonces dice, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán que todos son mis discípulos, y bueno, etcétera, etcétera. Y Jesús sigue, ¿verdad?, con esta intriga, y Jesús continúa anunciando la negación de Pedro. O sea, el asunto se complica un poco más en la conversación, porque Pedro le dice en el versículo 36, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Yo estoy seguro que yo hubiera sido uno de los insistentes que probablemente le dice, Señor, pero díganos a dónde, para saber a dónde vas. Probablemente yo hubiera hecho eso. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pero vean lo que Jesús le responde, tu vida pondrás por mí. Porque Jesús ya sabía. De cierto os digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tu vida pondrás por mí. En signos de pregunta. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, yo voy a hacer esto? Y si el Señor estuviera físicamente a nuestro lado, probablemente nos diría, ¿de verdad vas a hacer eso? ¿De verdad? Qué tremendo. Debido a esto, en el capítulo 14, en el versículo 1, debido a esta intriga, debido a esta zozobra, Jesús les dice,
no se turbe vuestro corazón. No se alteren, tranquilos, no se turben, porque el corazón de ellos ya estaba siendo turbado. Ya estaban ansiosos, ya estaban con zozobra, como probablemente usted tenga zozobra ahorita también. Ya estaban con zozobra. Y realizaron otros cuestionamientos en el capítulo 14. Y lo vemos, versículo 5, cuando Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Porque usted dice que vamos a ir. ¿Cómo hago yo para saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Entonces viene Felipe. Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y ya. Y con eso se acabó la zozobra. Con eso nos basta, dice Felipe. Ya, con el Padre y Jesús. Imagino a Jesús. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vean lo que aquí está diciendo Jesús. El que vio a Jesús ahí, vio al Padre. Qué fuerte esto. Vio al Padre. ¿No crees que yo, versículo 10, soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y seguidamente viene la promesa del Espíritu Santo. En medio de esta turbación, Jesús ya les explica, ¿verdad? Casi con pizarra y pailo, aunque no existían, probablemente Jesús se hubiera utilizado, pero les explica a ellos cuál es el significado de eso que Felipe dice: muéstrame al Padre. Bueno, yo soy el Padre. Qué lindo. Y quiero repasar, para entrar al desarrollo, quiero repasar 2 puntos importantes de esta serie del fruto del Espíritu. Número 1, el fruto del Espíritu no es algo que hay en la naturaleza del hombre. No es algo que sale del hombre que no tiene a Cristo. Del hombre o mujer que no tiene a Cristo, el fruto no puede salir. El fruto va a salir de todo aquel que ha sido bautizado en el Espíritu, habiéndole recibido y creyendo en Jesús, arrepintiéndose por sus pecados. Ese es el primer punto importante. El hombre natural no puede experimentar el fruto del Espíritu. Aunque quiera, no puede. Debe arrepentirse, debe creer y permitir que el Espíritu Santo que Él ha prometido sea derramado en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Eso es muy importante. Ese es el primer punto. Y vemos en Gálatas, no lo busque, 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No, y usted dirá: no, yo tengo amor. No, yo tengo amor. No, yo tengo gozo. Yo no creo mucho en Dios, pero yo tengo amor. Yo amo. Ya hablamos del amor. Yo creo que Dios lo puedo ver reflejado en el sol, en la montaña, pero yo tengo ese gozo. No, hermano, no. No funciona así. Ya lo vimos con el gozo y hoy lo veremos con la paz. Y bueno, ahí se describe en versículos 23 al 25 la importancia de este fruto, y en el versículo 24 de Gálatas 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Murió la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. El que es un hijo de Dios, totalmente transformado, anda en el Espíritu, experimentando, se supone, el fruto. Se supone que lo está experimentando. ¿De acuerdo? Esto es lo normal. El punto número 2 que quiero rescatar es que cada uno de estos elementos tiene una contracara con el mundo. Lo que la palabra le llama amor no es el amor del mundo. Lo que la palabra le llama gozo no es el gozo del mundo. Y lo que la palabra le llama paz, que bien Jesús lo dice acá, no es la paz que da el mundo. Y así con todos los elementos.
Así que, mi amado hermano, es importante que usted tenga claro esto, porque esta contracara puede hacer que usted distorsione los principios. Por eso le animo, si no escuchó los otros sermones, los escuche para que no se le haga, como decimos nosotros, un arroz con mango. ¿De acuerdo? El fruto del Espíritu está por encima, eso lo vimos, de lo que el mundo ofrece. Está por encima. Y en Juan 14, en medio de esta promesa del Espíritu Santo, Jesús les explica a ellos, les explica cómo han de ser los discípulos en contraste con el mundo. Vamos allá a Juan 14 en el versículo 22 y vamos viéndolo a detalle. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Vamos a ver, le está preguntando cómo se va a evidenciar, cuál va a ser la diferencia que tenemos nosotros a comparación con el mundo. ¿Cómo se manifestará tu poder en nosotros a diferencia del mundo? ¿Cómo lo notaremos? Entonces es claro Jesús: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces el Espíritu se manifiesta en aquel que guarda su palabra. Y aquel que guarda su palabra está evidenciando que este Espíritu gobierna su vida. ¿Estamos bien? Está describiendo a los que le aman. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, ahora hablando del mundo, está hablando primero de ellos, luego del mundo. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si nosotros decimos: el fruto del Espíritu es abundante en mí, yo vivo constantemente gobernado por el Espíritu Santo, la primera característica es que usted guarda las palabras de Dios. Si usted no guarda las palabras de Dios, usted está experimentando una vida probablemente religiosa y no está conociendo a Dios. Cuando le preguntan esto, él explica cómo son sus hijos. El que le ama, el que guarda su palabra, es al que está describiendo como suyo, y al que no guarda su palabra, como el mundo. Yo creo que está muy claro. Me parece a mí que está sencillito. Entonces, en el tanto nosotros consideremos que el fruto mora en nosotros, obedecemos su palabra. Versículo 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, o sea, Él ahí, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recordemos que toda la revelación del Nuevo Testamento no se había dado acá en su escritura. El Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios, según vemos también, 2 Timoteo 3:16, inspiró a los hombres a fin de que todos aquellos que creemos y guardamos sus palabras, velemos a través de estas instrucciones en seguir sus mandatos, en seguir su consejo. Entonces, en medio de la turbación que ellos están teniendo, Jesús les dice: no se turben. Viene un consolador, otro consolador. Él viene y les va a enseñar todas las cosas. No se turben. Entonces Jesús les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y aquí más que claro: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuál es la diferencia entre la paz que da el mundo y la paz como fruto del Espíritu? ¿Cuál es la diferencia? Y es aquí donde vamos nosotros a ir aterrizando. ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, para nadie es un secreto, ni para ustedes ni para mí, que estamos en un mundo lleno de turbación, lleno de problemas, donde la gente anda buscando paz. La gente busca la paz. Tenemos ausencia de paz personal, paz familiar, paz en el país, paz en el trabajo. Tenemos ausencia de paz local, nacional, internacional, familiar, personal. En todo lado hay una ausencia de paz. Y recuerdo una
un apartamento donde estuvimos viviendo en Tibás hace como 2 años. Ay, hermano, vieran qué tremenda prueba. En ese apartamento abajo vivía una muchacha que había sido como bailarina de estas de tarima de Pilsen, Imperial y todo. Entonces, ¿verdad? Todo ese rollo de esa música y toda esa cosa, hermano, y ponía el radio. Hermano, no se podía comer. La mesa nos hacía pum, 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 mientras estábamos nosotros ahí sentados comiendo. Sentíamos que la mesa iba a salir caminando para afuera. Era una cosa increíble. Yo decía, Señor, Dios mío, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Era bien difícil porque hay personas, yo no sé si es que es un problema auditivo o no sé qué será, que les gusta escuchar la música para todo el vecindario, ¿verdad? Para toda la gente. Y digamos, no importa si no afecta a los demás, pero un creyente no debería hacer eso. Entonces resulta que un día Ezequiel a las 11 de la noche iba de la sala a la cocina y picó la bola, pum, de básquet, la volvió a picar porque iba, no sé, caminando y me entró un mensaje, que por favor no les haga bulla. Yo, Señor, ¿verdad? Yo, Señor, ayúdanos. No teníamos paz ahí. Y bueno, al final ya nos fuimos de ahí y tuvimos paz. Los que quedaron sin paz fueron los que llegaron a vivir ahí. Qué duro. Pero eso es insignificante. Eso es algo minúsculo. Pero era solo un ejemplo para ilustrar cómo a veces en el diario vivir todos buscamos paz. Todos queremos andar en paz. Las presas en la calle son una alteración a la paz. Te dice, bueno, voy para tal lugar, en una horita llego, y llega y hay una presa. Ya se alteró la paz. Ya usted perdió la paz. La tranquilidad ya se acabó. Y empieza un momento de hostilidad que los motociclistas no entienden. Pero empieza un momento de crisis ahí en el vehículo. Y uno dice, Dios mío, ¿verdad? Qué complicado. Y bueno, se pierde la paz. Estas son cosas insignificantes. Vamos a la situación de nuestro país. Vean al gobierno ahorita cómo está. Ahorita no hay paz ahí. Hermano, y yo no puedo creer que haya una noticia de un hombre que llegó y tiró huevos a una casa. Hermano, vean lo que hemos caído. El hombre se baja con el cartón de huevos y a tirarle a la casa de los diputados. Y eso es una notición. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa con el que tira los huevos? ¿Qué es lo que está pasando con los diputados? ¿Qué es lo que pasa con el que hace ese artículo, esa noticia? ¿Qué pasa con ese periódico? Uno dice, aquí todo está mal. Todo está mal. Y son cosas insignificantes. Por ahora, Dios primero. Vemos a nivel mundial el COVID-19. Alteró la paz de muchas personas. Los llevó a ansiedad. Los llevó a estrés. Los llevó a angustia a muchas personas. Y a algunos los llevó a aflicciones muy profundas donde perdieron hasta sus familiares. Se alteró la paz con este COVID-19. Y al día de hoy esto sigue. Y hay una alteración de esta paz. Tenemos hoy países en conflicto, países en guerra, hambrunas, hogares desintegrados, divorcios, violencia doméstica, violaciones a niños, asaltos, estafas, narcotráfico, delincuencia, robo en el gobierno. Ya usted no sabe, hermano, para dónde volver a ver. Tiene que ver para el cielo y confiar en Dios, porque no hay forma de encontrar cero corrupción en algún espacio de la política. Hay que ver para el cielo, hermano, y confiar en Dios y clamar por nuestro país. Y todos en medio de este caos, todo el mundo trata de buscar paz. Todo mundo. Y usted lo ve muchas veces en los estados de WhatsApp, la gente reflejando su paz. Como, ay, aquí, paseando, entonces ponen el lugar y ahí están en un tiempo de paz. Se desentendieron de sus roles y están refrescando su mente para salir de esa turbación por un momento, porque dura una semana, 2 y luego vuelven a la turbación. Todos tratan de buscar esta paz huyéndole al temor,
huyéndole al estrés, a la ansiedad, a la presión del trabajo, a la depresión, a la tristeza, a la angustia, al dolor. Salen de viaje, se internan en la montaña, se van a pasear, se ejercitan, se cierran en su cuarto, se encierran en su casa, pero todo el mundo busca paz. Todos queremos un momento de paz. ¿O no es así? No hay un momento en el que nosotros decimos, Dios mío, ya estoy con la cabeza así, necesito parar un momento. Ay, nos acostamos en la cama. Bueno, en el caso de los que tenemos hijos pequeños eso no es muy sencillo, pero si usted puede hacerlo, usted se acuesta y usted se sienta, ¿verdad? Y los que tenemos hijos pequeños, lo digo porque en el tanto usted hace eso, tiene a sus hijos encima. Pero hay que disfrutar eso, hay que disfrutarlo. Entonces usted busca paz, buscamos todos paz, pero el concepto del mundo respecto a la paz es pobre. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pobre, para el hombre la paz es solamente la ausencia de problemas. Ponga atención a esta definición. La paz del hombre es solamente la ausencia de problemas. Eso es todo. Es un tipo de descanso superficial, temporal de los problemas, y es lo más que el mundo puede ofrecer como paz. Es lo más. Muchos también llaman paz al escape temporal del conflicto, pero el conflicto vuelve o sigue o hay otro nuevo. La paz que el hombre experimenta está determinada por el entorno en el que se encuentra. Está determinada por el entorno que él logró construir para tener esa paz. Construye todo un entorno en su casa, un viaje, lo agenda, un paseo, lo construye el entorno para tener paz. Eso es lo más que el mundo puede ofrecer. El mundo no puede ofrecer más que la ausencia de problemas temporalmente. Temporalmente. Todos quisiéramos aquí no tener problemas nunca más, pero siempre habrán problemas. Siempre hay conflictos y situaciones difíciles. En el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza como paz se traduce como shalom. Un saludo muy conocido, utilizado por muchísimos siglos, y no es cualquier saludo, no es un hola, que te vaya bien, pura vida, tuanis, no. Shalom va más allá, porque shalom es una expresión de deseo, de totalidad, de contentamiento, satisfacción, bendición y prosperidad a todo nivel. Eso significaba shalom. Más que un hola, era un deseo profundo de un bienestar, de una satisfacción, de una plenitud a aquel pues que saludaba. Era esto lo que significaba. Pero en el Nuevo Testamento vemos la traducción de paz como eirene, que según estuve leyendo de ahí deriva el nombre Irene, lo cual es un estado tranquilo. Ponga atención a esto. Es un estado tranquilo del alma. Un alma que reposa o descansa y un alma satisfecha. Esa es la definición del original griego de eirene. Esta es la paz que Jesús da a sus discípulos. Yo sé que usted está pensando en 1000 conceptos y en 1000 versículos acerca de la paz, pero tenga paz. Tenga paz. Esta paz que Jesús da no está sujeta a las circunstancias. No es necesario que usted construya un entorno para tener esta paz. Esta paz mora en aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo. Esta paz está latente en el corazón del creyente. Esta paz está dentro de nosotros. No se construye con las circunstancias, y quiero hacer énfasis en 2 aspectos bíblicos respecto a la paz. Número 1, se ve la paz como un agente externo, como una transacción. Jesús dice: mi paz os dejo, yo la mía se las dejo, mi paz os doy. Yo tomo mi paz y se las doy. Hay una paz que el Señor está dando como una transacción, como un regalo. Este es mi regalo, esta paz. Tengan esta paz, esta es la que yo les doy, dice Jesús.
Y la primera forma de hacer valer esta transacción lo hemos reflejado en Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una paz que solo sus hijos tenían. Por eso Jesús les dice a ellos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Aquel que tiene al Espíritu Santo dentro de sí es una persona que ha sido justificada y que se encontraba antes, en el versículo 10 de Romanos 5, dice que se encontraba en condición de enemigo de Dios. Todo aquel que no es creyente es enemigo de Dios. ¿Tenemos eso claro? Porque si siendo enemigos, dice el apóstol Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si un hombre y una mujer ama el mundo, es enemigo de Dios. Lo más triste de esto es que hay personas que aman el mundo y piensan que Dios es Colochos, el de arriba. Así no funciona. Porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Santiago 4:4. Vaya, busque y lo lee. Si nosotros somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Meditemos esto, hermanos, porque pudiese ser que a veces nos comportemos más como amigos del mundo. Pero el Señor rompió esa enemistad en la cruz del Calvario y nos justificó. Y todo aquel que cree en Jesucristo, la justicia de Cristo le es imputada para que el día de mañana, cuando llegue ante el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, podamos acceder a la vida eterna, a una eternidad con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la primera forma en la que vemos esta paz. Una paz que el hombre no tiene, pero que la está recibiendo por medio de la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Colosenses capítulo 1 dice, no lo busque, yo se lo leo: por cuanto agradó al Padre que en él hallase toda plenitud, hablando de Jesús, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús es el dueño, Señor y arquitecto de esta paz. Dice la palabra: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes éramos enemigos, ya no somos enemigos, sino que somos amigos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esta paz Él nos la da. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 15, cuando se habla de la armadura, se le llama el evangelio de la paz. Porque trae paz en medio de una relación fracturada entre Dios y el hombre, una enemistad que no hay paz allí, ahí no hay paz, pero Cristo viene y trae esa paz entre Dios y el hombre. Todo el que cree en Cristo tiene esta paz y es justificado ante el Padre. En el segundo punto es el aspecto interno. Esta paz es la transacción que recibimos de Él, pero esta paz tiene un desarrollo en nuestro ser, en nuestro interior. Y hay que rescatar algo. En los textos bíblicos, el gozo y la paz van pegaditos. El gozo y la paz están pegaditos. ¿Recuerdan el sermón del gozo? Por eso es importante la serie. Romanos 14, versículo 17. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza. Se desarrollan en conjunto. Y yo quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, que fue el que trabajamos la semana anterior. Filipenses capítulo 4. Me dicen amén cuando lo tienen. Versículo 4 dice el apóstol Pablo, lo leemos nuevamente: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué?
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo empieza en el versículo 4 diciendo: regocijaos, regocijaos. Y es aquí donde también se manifiesta no solo la paz que Jesús le da a los discípulos en el versículo 14 como una transacción, como el don de Él, como el regalo, sino también al Él verlos turbados a ellos. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no importa cuál sea la situación, se mantiene ahí. La paz que Dios da sigue guardando nuestros pensamientos en Él sin importar lo que pase. Ahora, cuando hablamos del gozo, vimos que el gozo radicaba en que Cristo, su obra y sus promesas son suficientes. El cristiano ante cualquier circunstancia dice: Señor, tu Hijo Jesús, tu cruz, tu sangre, tus promesas son suficientes para mí. No importa lo que yo esté pasando, Cristo es suficiente. Su gracia es suficiente. No importa si la estoy viendo fea, si estoy sufriendo, si estoy en un momento de felicidad o no, Cristo es suficiente en todo momento. Pero seguidamente del gozo viene la paz ahí en Filipenses. Y en el versículo 7, cuando dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento, se deriva de la siguiente forma. La paz, según la definición que hace un momento vimos, es reposar, descansar en la satisfacción que genera el gozo. Al ser Cristo suficiente, sus promesas suficientes, que esté en nosotros suficiente, nosotros reposamos tranquilamente y no nos turbamos bajo ninguna circunstancia, porque estamos satisfechos en la obra de redentora de Cristo. Entonces, cuando la paz aflora en nosotros, para que ella aflore, yo tengo que comprender bien cuál es el Cristo en el que yo creo. Tengo que comprender bien que yo soy su hijo, un hijo de Dios. Tengo que comprender bien esto. Tengo que comprender que Jesús murió en la cruz y que derramó su sangre para el perdón de pecados y que eso es suficiente para mí. Y que nada va a hacer que las cosas cambien, eso es suficiente. Pero cuando viene la paz después del gozo, la paz nos permite descansar en Él. Pero no seamos cortos de vista. Jesús tenía paz, ¿sí o no? Es nuestro modelo. Y Jesús sabía que lo iban a arrestar. Jesús sabía que lo iban a entregar. Y para Él no fue fácil, según como vemos en la oración de Getsemaní, cuando Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Pero Él tenía paz. Entonces, la paz no es ese estado en el que usted se recuesta en su sillón y se acabaron los problemas. Esa es la paz del mundo. Y usted la va a experimentar, yo la voy a experimentar. Hay momentos de paz donde se acabó todo, no estoy en un terreno hostil, donde la discusión con mi esposa, se bajó y ya hay paz. Que a veces, ¿verdad? Esas discusiones en el matrimonio son peor que el conflicto allá y alteran la paz por varios días. Pero cuando ya viene la paz, decimos: la paz. Esa es la paz que el mundo da. Pero hay algo que pasa en el mundo con respecto a esta paz. Y un autor le llama esto una pseudopaz. Porque Satanás arrulla al mundo, lo duerme en su cunita de seguridad, haciéndole decir: estoy en paz con todos mis bienes materiales, con mi buena salud, mientras está desfilando camino al infierno. Esa es una pseudo paz. Y es la paz que da al mundo. Jesús dice: yo les doy una paz, no es como esa que les da el mundo. Yo les doy mi paz. Y la paz del mundo hace que la gente se sienta tranquila porque tiene la bolsa, porque tiene buen trabajo, porque tiene sus bienes, entonces tiene paz. Por eso tiene paz. Pero un creyente que tenga todas sus comodidades, todo, que creo que nosotros aquí somos muy favorecidos. Si vemos a la iglesia perseguida, aquí nosotros tenemos todo. Así que todos nosotros nos metemos en este saco.
Si tenemos paz hoy por lo que tenemos en nuestros hogares y nuestras familias, yo pregunto, ¿qué pasaría si nos quitasen lo que tenemos? Y se altera la paz que el mundo da. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a usted le dicen, bueno, hermano Mario, venimos a su casa porque, como pasa en otros países, usted profesa a ese Dios, a ese Jesús, salga de su casa, lo vamos a procesar, pierde su hogar, separan a su familia, separan a sus hijos? ¿Una persona así tendría paz? Si tiene la paz de Dios, va a tener paz. Por eso la iglesia perseguida en la cárcel canta alabanzas. Por eso la iglesia perseguida, aunque los golpeen, siguen cantando alabanzas. Porque tienen la paz, no la que el mundo da, sino la que Dios da. Entonces la pregunta aquí es, ¿nosotros cuál paz experimentamos? ¿En cuál paz vivo yo? Cuando vienen las situaciones difíciles, ¿cómo está mi paz como fruto del Espíritu? Cuando las cosas en el equipo de trabajo en el que estoy trabajando en la iglesia no salen bien, ¿cómo está mi paz? Cuando me cuentan a mí que la gente se enoja con los servidores, ¿dónde está mi paz? Yo, Dios mío, ¿por qué? Hermano, la paz que Dios da, ahí lo dice, sobrepasa entendimiento humano. Por eso toda la iglesia perseguida, los reformadores y todos los que mueren por el evangelio, mueren cantando alabanzas al Señor, porque la paz que ellos tienen sobrepasa lo que el hombre entiende. Porque la paz que Dios da es sobrenatural. Se supone que nuestra paz nunca se debería alterar, aunque perdamos todo. Se supone que así debería ser. Pero ¿cuál paz experimentamos? ¿Cuál? La pseudopaz del mundo le es llamada la paz de la ignorancia, porque es un estado como el de las tarjetas de crédito. Qué buena ilustración. Las tarjetas de crédito usted agarra, creo que fue, no sé si fue Gabo que lo mencionó en el retiro de varones, no sé quién fue. Usted agarra una tarjeta de crédito y usted le pasa y pasea y le arrea la tarjeta y usted disfruta y le arrea y usted vive lleno de placer y disfrutando, pero luego viene el estado de cuenta. ¿Pero qué es esto? De lo que usted gastó. ¿Qué es esto? ¿Qué es este estado? La paz que el mundo da tiene la misma dinámica. Mantiene al hombre tranquilo aquí en su mundo, pero cuando muere se va a una eternidad sin Jesús. Esa es la paz que el mundo da. No es la paz que Dios da, es la paz que el mundo da. Cuando la paz de Dios gobierna nuestros corazones, sin importar lo que pase, nosotros nos mantenemos reposando en que la gracia de Jesucristo es suficiente. ¿Están conmigo, sí? Y voy cerrando. Quisiera si alguno me puede ayudar de los músicos. El mundo celebra una paz superficial, una paz pasajera. Hermano, yo sé lo que es decir, Dios mío, necesito desconectarme unos 2, 3, 4 días para estar en paz y refrescar mi cabeza. Yo sé lo que es eso, pero siempre es temporal. Usted sale, se despeja y es solo un ratito. Eso es lo que el mundo te va a dar, no te va a dar más. Nada más eso. Pero Dios promete una paz que el hombre no puede entender. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Muchos desfilan camino al infierno. Y claramente lo dice Isaías, no lo busque, yo se lo leo, capítulo 48, versículo 22. No hay paz para el impío. Búsquelo ahí. No hay paz para él. Por eso Cristo es todo. Y por eso ser cristiano es lo más lindo que hay. Ser cristiano es lo más lindo que hay. Yo me senté, no me acuerdo con quién, cuando estábamos trabajando, y yo les decía, creo que contigo. Yo, qué lindo ser cristiano, qué lindo que es. Porque el Señor no solo nos hace crecer, sino que nos dio al Consolador. Yo le decía a la iglesia en la carpa ahora en la mañana,
El Espíritu que opera en mí, en mi interior, y que me da esta paz, es el mismo Espíritu que le dio la orden a las aguas para que se mantuvieran, que le dio la orden al firmamento para que se creara, que dijo hágase la luz. Ese mismo Espíritu es el que habita en el corazón del creyente. Guardamos nosotros sus palabras cuando le preguntaron a Jesús ahí. Y en medio de la turbación y el estrés de ellos, Jesús les dice: no se turben, mi paz les dejo, mi paz los doy. Qué hermoso. No hay paz para el impío. El que no tiene a Cristo no tiene esta paz, no la tiene. En 2 de Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo llama a Timoteo a seguir la paz. Y siendo Cristo nuestro modelo, debemos ser llenos por medio del Espíritu, viendo a Jesús, seguir esta paz. Porque aún en la cruz Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El lunes pasado, en una escuela, un colegio cristiano bautista en el norte de Nigeria, secuestraron 140 niños. Las familias quedaron desesperadas. Los niños no se sabe dónde están. Y los secuestraron porque son cristianos, porque son hijos de familias de iglesia. ¿Qué pasaría si nos llaman a nosotros y nos dicen: llegaron a la escuela y se llevaron a todos los niños? ¿Qué sentimos? Yo hasta que sentí algo aquí. ¿Qué pasaría? Hay una iglesia perseguida al otro lado del mundo. Y si usted lee los testimonios, ellos tienen paz. En una noticia como tarea del estudio bíblico, Fabiana trajo la noticia de una chica que se la llevaron como a los 12 años por ahí. Y ella logra mandar una carta a sus padres cuando cumple ya más años de edad. Y ella habla a sus padres y les dice: papá, mamá, no se preocupen. Todo lo que ustedes me enseñaron en los devocionales me sostiene hoy. Y aquí una niña, un muchacho, una muchacha, si no hay un regalo, relincha. Si no hay un regalo, estrila. Se grita si no hay. Y en otro lado del mundo, la iglesia pasa estas cosas. Pero la persecución hace que aflore el Espíritu de Dios y su poder en nosotros. Cuando la persecución viene, se da una segregación. Se sabe quién sí y quién no. Pero los que sí, empieza a fluir en ellos el poder del Espíritu Santo. Seamos llenos de Él, mis hermanos. Seamos llenos del Espíritu. La paz de Dios no es la ausencia de problemas. Usted va a estar en Dios, y Jesús claramente dijo más adelante ahí mismo en esa conversación que tendremos aflicción, pero que confiemos que Él venció al mundo. Tengan esta paz que yo les doy y confíen a pesar de la aflicción. Qué lindo que es Él. Qué lindo. La paz de Dios es aquella que, sin importar las circunstancias, nos permite estar en reposo absoluto, confiando plenamente en que Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahí radica nuestra paz. Y nos alegramos en eso, amén. Confiamos en eso. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies esta mañana? Qué lindo es nuestro Dios. Es maravilloso, es precioso, es fiel, es bueno, justo. Qué lindo es. Si viene la aflicción, todos tenemos aflicciones, así que no se sienta raro. Si viene la aflicción, no busque la paz que el mundo da. Escuche las palabras de Jesús y recuerde que Él vino a morir por nuestros pecados. Arrepiéntase si es su caso y corra a la cruz, corra a Jesús. Y no me refiero a esta cruz, esto es un símbolo. Me refiero a Jesús. Corra a Jesús.
arrepiéntase. Y esta paz de la que hablamos hoy, que el hombre no entiende, usted la va a entender en el momento de la aflicción, de la dificultad, y Él será su fortaleza. No su dinero, no sus bienes, no su salud, sino la obra de Cristo, lo cual es suficiente para nosotros.